Hola inversionistas, si invierten a través de la plataforma de CETES Directo, muy seguramente en más de una ocasión habrán visto una distribución más o menos como esta, que no es nada más ni menos que la distribución de su portafolio de instrumentos, también conocido en algunas otras plataformas como el famoso dashboard. Y es prácticamente un hecho que si en algún momento han intentado hacer la matemática de algunas de esas columnas que aparecen en su portafolio, las cantidades no les cuadren directamente con lo que ustedes están sumando o calculando. Y esto pasará principalmente con una columna bastante peculiar, que es la de plusvalía y minusvalías. Sin embargo, no me voy a adelantar y lo voy a explicar columna por columna para que se entienda realmente cuál es el funcionamiento o qué nos quiere decir realmente este portafolio o esta distribución de instrumentos. Primero que nada, tenemos la columna número 1, que es la de instrumentos. Obviamente es la columna más fácil de identificar porque aquí únicamente nos van a poner los instrumentos en los cuales estamos invirtiendo. Y nótese que va a aparecer como tal el instrumento y no todas las posiciones que nosotros tengamos en estos instrumentos en específico. Es decir, por ejemplo, si tenemos a lo mejor abiertas 6 o 7 posiciones de CETES, 3 o 4 de bonos, 2 de UDIBonos, únicamente nos va a aparecer una sola vez CETES, bonos, UDIBonos o cualquier otro que estemos manejando. Aquí básicamente siempre vamos a ver dos partidas. Vamos a ver la parte de bondía y también vamos a ver la parte de remanentes. Y tal vez tengan algunas cuestiones o algunas dudas de qué habla realmente remanentes, sin embargo, lo vamos a poner un poco en pausa junto con los porcentajes para pasarnos a la siguiente columna. Entonces, en la primera únicamente nos van a aparecer los instrumentos, pero no necesariamente las posiciones de cada instrumento. Ya las posiciones estarán contenidas en cada una de esas líneas. Pero bueno, pasemos a la siguiente columna, monto invertido. Aquí vamos a hablar en específico del capital inicial de una inversión. Es decir, por ejemplo, si ustedes invirtieron 99 pesos en CETES, bueno, esa cantidad se va a mantener aquí fija, al menos hasta que se venza el plazo. ¿Por qué? Porque está hablando o está denotando la cantidad del capital inicial que ustedes invirtieron. Aquí puede haber unas variaciones, principalmente en los fondos de inversión, más en específico con Bondía. Con Enerfin no recuerdo si era lo mismo, pero muy seguramente sí será lo mismo, donde esa cantidad se va actualizando de manera constante, pero eso es básicamente por el funcionamiento que tiene en sí Bondía como tal. Eso ya lo veremos posteriormente cuando hablemos en un video en específico de Bondía. Sin embargo, para aclarar este punto de esta columna de monto invertido, sí, aquí nos va a hablar de la cantidad que nosotros ponemos desde un inicio. Es decir, por ejemplo, si invirtieron 1000 pesos en bonos o en UDIBonos, esa cantidad la van a ver contenida en este apartado de aquí. Ahora pasemos a la siguiente columna, que es una muy importante y que es obviamente donde la mayoría de dudas se van a presentar. Aquí nada más para aclarar, estoy hablando de cuestiones meramente generales, estoy generalizando bastante. No les estoy poniendo ejemplos, únicamente les estoy explicando cuál es el funcionamiento general de esta distribución. Así que si van teniendo dudas muy específicas, las pueden ir dejando aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, pasemos ahora a la parte de plusvalía y minusvalía. Aquí no nos están hablando como tal de la plusvalía o minusvalía que nosotros vemos, por ejemplo, en la bolsa de valores. En la bolsa de valores nosotros sabemos que si invertimos 100 pesos y tiene una plusvalía el portafolio de 10 pesos, pues deberíamos de ver en todo caso 110 pesos como el valor total del portafolio. O por el contrario, si invertimos 100 y tenemos una minusvalía de 10 pesos, el valor total del portafolio deberían de ser 100 menos 10 igual a 90 pesos. Sin embargo, en CETES Directo pasa algo completamente diferente, porque si nosotros tomamos la plusvalía o la minusvalía que va a aparecer en esta columna para cada uno de los instrumentos que nosotros vayamos a tener e intentamos sumarlo con el capital inicial, básicamente nunca nos va a dar exactamente la misma cantidad que nosotros vamos a ver en monto evaluado y en monto disponible. Y tal vez se estén preguntando por qué. ¿Es un error de la plataforma? ¿Es un error, por ejemplo, como lo que se presenta en la calculadora de CETES Directo? La verdad es que no, simple y sencillamente se trata de una plusvalía y una minusvalía muy diferente. Aquí estamos hablando no tanto en sí de una plusvalía o una minusvalía, sino más bien de una evaluación de Balmer de los instrumentos de este tipo. Podríamos decir en pocas palabras y en resumen que únicamente es un valor meramente informativo y de referencia, porque al final de cuentas tanto el monto evaluado como el monto disponible no va a estar en función de la plusvalía y minusvalía más el monto invertido. Es por eso que si en algún momento ustedes han intentado sumar ambos para saber cuánto es lo que realmente tienen ustedes en el portafolio, simple y sencillamente no les estará dando la cantidad que debería. Pero no es porque esté mal la plataforma, sino más bien porque el concepto de plusvalía y minusvalía no está, digámoslo así, homologado a lo que nosotros conocemos como plusvalía y minusvalía, principalmente de inversiones en renta variable. Es decir, es únicamente un dato informativo de la evaluación que hace Balmer de estos instrumentos. Y entonces es donde surge la cuestión. Entonces, ¿dónde vemos realmente lo que tenemos? ¿Lo vamos a ver en las dos últimas columnas? Sí.
Sin embargo, ¿en cuál de las dos? Porque estamos viendo que una dice monto disponible y otra que nos dice monto valuado. Primero nos vamos a ir con la última que nos dice monto valuado. Y para entender si esta nos va a servir o no nos va a servir, hay que entender cómo es que se obtiene el valor que nosotros vamos a estar identificando aquí. El valor que se nos va a presentar en esta última columna está dado por la cantidad de títulos multiplicado por el precio de mercado. Recordando que hay un precio de adquisición, hay un precio de mercado y también hay un precio de venta. En este caso nos está mostrando el valor de nuestro portafolio en una posición dada, por ejemplo, bonos en este caso, únicamente multiplicando la cantidad de títulos que nosotros tenemos por el valor mercado, o mejor dicho, por el precio mercado en ese momento en específico. Sin embargo, tampoco no es la columna que nosotros deberemos de estar tomando en cuenta. La columna que nosotros deberemos de estar tomando en cuenta es la que dice monto disponible, porque esta columna está dada por la cantidad de títulos, nuevamente los mismos títulos que veíamos acá, solamente que ya no por el precio de mercado, sino por el precio de venta. Es decir, el precio en el cual en un momento determinado nosotros, si llegáramos a vender esos títulos de forma anticipada, sería lo que estaríamos obteniendo en un momento determinado. Obviamente sí, habría que hacer la desambiguación. Si ustedes no van a vender, realmente el monto valuado es la cantidad que ustedes deberán de considerar. Sin embargo, como sé que muy seguramente si ustedes están buscando cuánto se ha generado, al menos de plusvalía entre comillas, porque realmente es un interés lo que se genera. En ese caso donde ustedes van a estar considerando, van a estar buscando básicamente ese valor real entre comillas del portafolio, entonces sí deberían de estar considerando o comparando, mejor dicho, el monto invertido contra el monto disponible. Es decir, el monto en el cual en un punto determinado, o mejor dicho, en ese momento dado, ustedes podrían llegar a vender los títulos y obviamente obtener una ganancia que, si bien les digo, sería una ganancia de capital en términos, digámoslo así, teóricos. Al final de cuentas, como quiera la plataforma, lo único que va a hacer es transformarlo en una ganancia por interés. Digo, eso ya son temas un poquito más rebuscados, no me voy a meter mucho en ello, así que es únicamente como para darles el contexto. Pero sí, si ustedes quieren saber lo que van a obtener en un momento determinado, si dijeran, yo hasta aquí voy a llegar con mi inversión, voy a hacer una venta anticipada de bonos, de Audibonos, de CETES y demás, esa es la columna que deberán de considerar. Entonces, básicamente vamos a ver tres cantidades diferentes. Vamos a ver si nuestro capital inicial, vamos a ver si el monto valuado en un punto determinado a precio de mercado y otro, digámoslo así, a precio de venta en el mercado secundario. Es casi un hecho que ninguna de ellas les va a dar el total del monto invertido con la plusvalía o minusvalía, básicamente porque los montos que nosotros vamos a ver al final no nos está haciendo referencia en sí a la plusvalía y minusvalía, sino más bien al precio de mercado y al precio de venta. Pero bueno, ahora pasamos a esta parte de acá para explicarles dos cosas importantes. Primero vamos con los remanentes. ¿Qué quiere decir remanentes? El remanente únicamente va a reflejar la cantidad de dinero que nosotros no pudimos colocar, bien sea que no pudimos o que no quisimos incluso colocar en CETES, bonos, Audibonos, bondes y todos los demás. Y que de una u otra forma tampoco no tuvo cabida en Bondía. Les explico un poco más. Vamos a suponer que ustedes invirtieron la cantidad de 103 pesos en CETES Directo y no lo movieron ni a bonos, ni a Audibonos, ni a ningún otro instrumento. Únicamente lo dejaron que cayera en Bondía. Vamos a suponer que los títulos de Bondía están en 3 pesos cada uno. Eso quiere decir que con esta cantidad invertida, a ustedes les debería de sobrar un peso. ¿Estamos de acuerdo? Ese peso, dado que no les alcanza para comprar un título de Bondía que está en 3 pesos, básicamente se va a venir y se va a ir directamente a la parte de remanentes. Los remanentes no generan absolutamente nada. Y de hecho no hay ningún inconveniente porque siempre va a ser una cantidad bastante pequeña. De hecho va a ser una cantidad tan pequeña como el precio, en este caso de Bondía, menos, digámoslo así, un centavo. Es decir, que si Bondía vale, por decir algo, 5 pesos, la cantidad máxima que nosotros podríamos ver en un momento determinado en remanentes, si es que decidimos no invertir en ningún otro lado, ahorita les explico por qué, sería de 4,99. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a suponer en este caso, por ejemplo, que nos sobró un peso, que nosotros quisiéramos comprar un título de Nerfin y que Nerfin estuviera a 0.99 centavos por cada uno de los títulos. Obviamente nosotros sí podríamos comprar uno. Aquí se nos abriría una partida que iría en Nerfin con un porcentaje determinado y nos sobraría únicamente 0.01 centavos que se vendrían, en este caso, a los remanentes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los remanentes es aquello que ya no te alcanzó o que tú ya no quisiste utilizar para invertir en absolutamente ningún otro lado. No te va a generar un rendimiento, exactamente, no te va a generar un rendimiento, ni siquiera va a tener aquí un símbolo de porcentaje, básicamente porque es una cantidad totalmente despreciable.
Hablemos, por ejemplo, que si aquí te va a aparecer un peso, por decir una cantidad, y tú invertiste 100 pesos, pues es únicamente el 1%. ¿Podríamos considerar que es representativo? Podríamos considerarlo, pero la verdad es que es bastante despreciable esa cantidad. El 1% de todo un portafolio no tiene como que mucho, digámoslo así, peso o mucha relevancia. Ya si incrementamos la cantidad a 1000, 10,000, 100,000, bueno, pues esa cantidad del 1% se va haciendo cada vez más pequeña y obviamente con ello también se va haciendo menos relevante en la composición del portafolio. Pero ¿qué es lo que pasa con los otros porcentajes? Porque también un error, una situación muy común que se les podría estar presentando es que los porcentajes ustedes los suman y al final no les da el total del porcentaje, que a lo mejor aquí tenían 7% y acá también 7% y acá también 7%, los agarran los tres, dicen, ok, 7 por 3, 21 entre 3, me da 7, aquí me debería dar un 7%, pero oh sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Que no les da ese porcentaje. ¿Por qué no les da ese porcentaje? Aquí es por un concepto que se llama promedio ponderado. Debemos de recordar que hay dos tipos de promedio, que está el promedio simple, que es únicamente tomar las cantidades, en este caso los porcentajes, y dividirlos entre el número de datos que nosotros tenemos, que en este caso serían 3, y nos va a dar en este caso el promedio en porcentaje. Ese es el promedio simple. Sin embargo, aquí lo que importa es que ustedes entiendan y sepan que existe algo que se llama promedio ponderado, porque todos estos porcentajes, incluso estos individuales, bueno, excepto el de Bondía no, lo de los CETES sí, siempre y cuando tengan más de una posición de CETES, igualmente con los bonos, con los sudibonos y con todos los demás, son promedios ponderados, es decir, se agarran promedios ponderados de todos los CETES y se colocan en esta parte de aquí, luego en esta parte de aquí para los bonos, etcétera, etcétera, y al final estos porcentajes de forma individual también son calculados de forma ponderada para obtener el porcentaje total. Es por eso que cuando ustedes los toman únicamente de forma directa y obtienen o intentan obtener el resultado, pues básicamente les da un resultado erróneo. No me voy a detener a explicar lo que es el promedio ponderado porque básicamente eso ya lo expliqué en este video que les voy a estar dejando aquí. Así que si gustan realmente saber cómo se calcula esto, que la verdad es totalmente innecesario, no les va a servir absolutamente de nada ni les va a agregar ningún valor al portafolio el hecho de que ustedes corroboren que está bien determinado el porcentaje, que se los puedo decir yo, está bien calculado. Pero aún así sí es importante que vayan a ver ese video porque entender el promedio ponderado les va a servir no para calcularlo, sino más bien para entender cómo funciona su portafolio. Por ejemplo, si tienen, vamos a suponer, 10,000 pesos invertidos en un pagaré, 10,000 pesos invertidos en CETES, unos 50,000 en bonos y demás, es decir, cantidades que vayan variando que no sean las mismas y porcentajes que también vayan variando y que no sean los mismos, saber realmente cuál es el porcentaje final que ustedes van a obtener, porque ahí se mueve también básicamente por el promedio ponderado. Y esto mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las acciones, que si en algún momento están recibiendo dividendos, bueno, que ustedes puedan calcular esos yields y tener un yield general del portafolio que ustedes tengan en bolsa, porque también de igual manera se maneja no por un promedio simple, sino por un promedio ponderado. De todo eso ya hablé en ese video que les digo. Es importante que lo sepan, no para que lo calculen, les vuelvo a repetir, sino más bien para que entiendan cómo funciona y lo puedan aplicar no a este cálculo, sino al cálculo de los números de su portafolio de inversión. Pues bien, básicamente esta es la explicación de lo que es el layout, el dashboard o la distribución de los instrumentos que tenemos en CETES Directo. Como les dije, es un tema que desarrollé de forma bastante general, no les puse absolutamente ningún ejemplo. Como quiera, si tienen alguna duda, ya saben, la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y antes de que se vayan, no se olviden de dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.